Versión completa, el podcast de Diversa Revista, un espacio donde el cine, las series y la cultura se convierten en el punto de partida para hablar de feminismo y de las historias que explican el mundo en el que vivimos. Bienvenidos. Bienvenidas a un nuevo episodio de Versión Completa, el podcast de Diversa Revista. Soy Andrea Cubas y hoy vamos a hablar de una de mis series favoritas, How I Met Your Mother, o Cómo conocí a vuestra madre en español de España, o Cómo conocí a su madre en español latinoamericano. Hay series que forman parte de nuestra vida, las vemos una y otra vez, nos sabemos los diálogos de memoria, nos hacen reír, llorar y acompañan en etapas muy importantes. Pero también ocurre algo curioso, nosotras cambiamos y cuando la volvemos a ver ya no nos impacta como en un primer momento. Y es que cuando vuelves a ver una serie 10 o 15 años después, ya no la ves con los mismos ojos. Y eso es exactamente lo que me ha pasado a mí con How I Met Your Mother. La he visto en muchísimas etapas de mi vida, en varias edades de mi vida, y en todas me ha encantado, me ha fascinado, nunca me he aburrido de verla, pero es verdad que cada vez que la veo tengo una crítica diferente. Sigue pareciéndome una sitcom brillante en muchos aspectos, situaciones, chistes y personajes, pero también me ha hecho pensar en cómo han cambiado nuestras conversaciones sobre el amor, el consentimiento, la masculinidad y las mujeres independientes. Así que no vamos a preguntarnos si esta serie es buena o mala, porque en mi opinión es buenísima, sino que vamos a preguntarnos qué tal ha envejecido How I Met Your Mother. ¿Por qué nos enamoró tanto? Antes de criticar la serie, es justo reconocer por qué fue un fenómeno. No fue una sitcom cualquiera, jugaba constantemente con los flashbacks, los narradores, capítulos que parecían puzzles y después de 3 temporadas entendías el porqué, pero sobre todo hablaba de algo muy universal, el miedo de hacerse adulto, de cómo cambian las amistades, de la sensación de que todo el mundo avanza menos tú, de las rupturas, tanto de amigos como de parejas, del mundo laboral, del trabajo, del amor. Y yo creo que por eso la gente sigue viéndola una y otra vez. Porque aunque el humor haya envejecido de formas muy distintas, muchas de las emociones y situaciones siguen siendo igual de reconocibles. Y con esto voy a la gran pregunta. ¿Ted Mosby es un romántico o un idealizador? ¿O un tóxico? Yo, sinceramente, cuando vi la serie por primera vez, a mí Ted me parecía el novio perfecto y me sentía muy identificada con él en muchas situaciones. Yo la primera vez que vi How I Met Your Mother fue a través de Neox, que empezaron a echarla en verano sobre las 3, 4 de la tarde, entonces no había nada en la tele, yo estaba encerrada en mi casa porque eran vacaciones, no tenía muchos planes y tenía unos 13, 14 años. Justo es la edad donde empiezas a pensar que es el amor, a que te guste alguien, a que pienses si alguna vez podrás tener pareja, cómo será tu rutina de pareja. O sea, gracias a esta serie fue un poco como mi despertar de cómo será mi vida amorosa cuando sea adulta. Y Ted quería enamorarse, que es algo que yo siempre había querido, una familia, el pack completo, los hijos, el perro, la casa, y es algo que yo siempre había querido, que bueno, ya luego podíamos entrar en el tema de qué tanto influyó la sociedad en esta idea mía. Ted buscaba una relación estable y me sentía identificada con él. Y en comparación a Barney, que era el otro extremo, parecía un auténtico príncipe azul. Pero al revisar la serie me di cuenta de algo, que Ted no se enamora de las personas, sino se enamora de la idea del amor. Una y otra vez él proyecta sobre las mujeres una historia que ya tiene escrita en su cabeza, lo que comentaba antes, el pack completo de casa, perro, mujer, hijos. Y se convence de que ha encontrado a la indicada con muy poca información y empieza a construir un futuro imaginario antes incluso de conocer realmente a la persona. Y eso hace que muchas veces no vea a las mujeres como individuos, sino como piezas de su cuento, de su idea. Y esa es una de las grandes trampas del amor romántico. Yo creo que Ted Mosby es un poco víctima del amor romántico. Para mí Ted no es un villano, no es mala persona, no es alguien criticable, es verdad, es una persona humana, que es lo que me gusta de la serie, que ya lo habíamos comentado anteriormente
en la serie de Halfman, que lo que me gusta es que muestran a personajes reales que cometen errores, que tienen defectos, que hacen cosas malas. Y esto es lo que me gusta de How I Met Your Mother también, que son personas totalmente normales, reales, que se equivocan y tienen momentos generosos, aprende de sus errores, también muestra vulnerabilidad. Pero la serie invita a preguntarnos si perseguir obsesivamente la idea del destino, que es algo a lo que Ted Mosby le confía muchísimo su vida, puede impedirnos construir relaciones más sanas y realistas. Es verdad que yo muchas veces también tengo esa idea de que el destino todo va a poner las cosas en su lugar. Creo que precisamente es algo que me hizo conectar con Ted Mosby porque no es algo que me dio la serie en sí, sino es una idea que yo ya traía de antes, ¿no? Todo lo que pasa por algo y lo que no pasa también es por algo. Pero es verdad que uno tiene que buscarse, entre comillas, su propio destino. No, si quieres un trabajo súper bien remunerado, con las condiciones que deseas, no te va a caer del cielo, tienes que buscarlo, tienes que buscar ese trabajo. Y si es para ti, el destino te va a ayudar a encontrarlo. Eso es un poco lo que yo pienso, ¿no? Pero hay que moverse, hay que buscarlo. Entonces, Ted, no quiero entrar en el tema del final, de si siempre estuvo enamorada de Robin y todo fue How I Met Your Aunt Robbie, pero yo pienso que sí. O sea, yo pienso que siempre estuvo enamorado de Robin. También se enamoró de su mujer, obviamente, pero sí, si yo fuera la mujer y reviviera, me sentiría mal porque sentiría que toda mi relación no terminó de superar a Robin. Al spoiler, después de 15 años, creo, 20, cuando la mujer de Ted murió por un cáncer o una enfermedad, se fue rápidamente a buscar a la tía Robin. Es un poco raro, precisamente después de tanto tiempo, siendo amigos, siendo ella la tía de sus hijos, ella habiéndose casado con su mejor amigo. Es un poco, creo que intentaron ahí hacer un poco el tema romántico, pero yo creo que a nadie le gustó ese final. O sea, a mí personalmente no me gustó. Y eso que me encanta Robin y me encanta Ted, pero no me gustan juntos, porque no pegan. O sea, sus personalidades no pegan, estaban destinados a que la relación terminara. O sea, tenían, yo creo que en ideales muy importantes, que son tema casar, hijos y demás, no iban alineados. Y yo creo que eso es muy importante. Pero bueno, pasemos a Barney Stinson, que nos hace pensar que la misoginia es un chiste. Para mí es el personaje que peor ha envejecido y cuya lectura más ha cambiado. Durante años fue el favorito de muchísima gente, a mí personalmente me hacía gracia, pero a medida que he ido creciendo he ido viéndole con otra mirada. No sé si es mi cariño por la serie o qué, o por el actor incluso, no me ha podido caer mal Barney, porque al final yo creo que simplemente es un personaje muy acentuado. No creo que lo que buscaban los creadores es avalar o aplaudir esta actitud de hombre misógino, sino simplemente hacerle una especie de crítica, ¿no? Ridiculizarlo incluso en algunas situaciones, ridiculizarle. Y está bien, porque era carismático, tenía frases memorables, era divertido. Pero claro, al analizar sus acciones cambia. O sea, simplemente mentía para acostarse con mujeres, utilizaba identidades falsas, muchas veces hacía bromas de que si eran menores de edad o si había que echarle algo en la copa, las trataba como trofeos, tenía una lista, tenía un manual entero para engañarlas. Y la serie convierte todo esto en un chiste, pero yo creo que la intención no fue decir que este comportamiento era correcto, aunque en muchas ocasiones sí que normalizaba la idea de que el consentimiento se podía obtener mediante el engaño, la manipulación, y eso era incluso aplaudido y admirado. Eso hoy nos incomoda mucho más y está bien, o sea, en parte me gusta que nos incomode y que entendamos de que no está bien. Incluso hombres y incluso los mismos creadores o actores han hablado de esto y me parece muy bien porque eso significa que vamos evolucionando. Si hay un personaje que yo creo que ha envejecido bien, es Robin. En plan, era ambiciosa, quería desarrollar su propia carrera, no quería ser madre, no estaba buscando casarse para sentirse realizada.
Pero sin embargo, durante buena parte de la serie parece que esas decisiones necesitaban justificarse constantemente. Robin rompe con la idea de que todas las mujeres desean exactamente lo mismo en el futuro. Y me gusta, y también al mismo tiempo le dan esa complejidad de que está bien, no quiere ser madre, pero precisamente el capítulo en el que descubre que no puede ser madre biológicamente me encanta, porque le da ese toque humano de que es muy fácil decir no quiero ser madre, no quiero tener hijos, pero lo que te ha inculcado la sociedad es otra cosa. Y en el momento en el que ves que no puedes, te generan esa dicotomía en la que si no puedo ser madre, para la sociedad, ¿qué soy? Porque la sociedad me ha dicho que lo que vale una mujer es ser madre. Biológicamente sirvo para eso y ahora estoy como fallada, entre comillas. Me gustó muchísimo que ese capítulo, además la forma en la que lo contaron, como que le contaba la historia de cómo conocía a su padre a unos hijos que luego al final del capítulo vemos que son imaginarios, o sea, me rompe el corazón. La primera vez que lo vi, me pareció, o sea, dije, estos guionistas tienen que ganar todos los premios habidos y por haber. O sea, ¿a quién se le ocurre esa idea de tener toda la historia pensando que no puede tener hijos y luego sí los tiene porque le está hablando a esos futuros hijos y luego finalmente no, es su imaginación? Y precisamente está ella sola, triste, llorando, porque ella se siente muy dividida de que siempre ha sido una mujer diciendo que no quiere tener hijos, pero se siente mal y triste por no poder tenerlos. Y está bien, porque porque es humana, porque te crean estos conflictos. Y me parece, o sea, para mí es un capitulazo, me encanta. Y ahora ya quiero pasar al tema de Lily. ¿Por qué Lily es uno de los personajes más odiados? Lily para mí comete errores, toma decisiones egoístas, miente, se equivoca, pero no es la única. O sea, Ted también lo hace, Barney muchísimo más. E incluso Marshall, su marido, tiene momentos muy cuestionables. Entonces, ¿por qué tantas personas señalan a Lily como el peor personaje? Yo creo que es porque se sigue juzgando de forma distinta a las mujeres cuando son imperfectas. Las mismas decisiones que puede tomar un hombre no son vistas igual a cuando las toma una mujer. Lily dejó a Marshall, estando comprometidos, le dejó para ir a cumplir su sueño en San Francisco. Y luego volvió arrepentida porque es un humano, es una persona. Entonces, es verdad que Marshall quedó súper triste y súper mal, que muchos meses intentando superarla. Y yo creo que es por eso que también termina siendo odiada, porque Marshall es un personaje muy querido. Y es verdad que dentro de los chicos es el que menos cosas malas hace, ¿no? Pero es que Lily también tenía derecho a seguir sus sueños, a no quedarse estancada por un hombre, por Marshall, por casarse y demás. O sea, me parece increíble porque, por ejemplo, Barney es un hombre exitoso en el trabajo, e incluso Ted luego termina siendo un arquitecto muy reconocido, pero a ellos no se les cuestiona el tema de poder seguir sus sueños. Y al final me parece un poco triste que Lily no haya podido conseguir lo que ella quería, que es ser artista, ser pintora, ¿no? Luego finalmente se queda siendo profesora de infantil y que a lo mejor eso a ella le gusta y le llena, pero nos dejaron claro en ese capítulo de que su verdadero sueño era ser pintora. No sé si se dice pintora, pero bueno. Así que para mí Lily es un personaje más, con sus cosas buenas, sus cosas malas, pero al final siempre está ahí para los amigos. Al final ella siempre miente, termina mintiendo, pero ¿con qué objetivo? Con que las cosas no se amplíen y se haga una bola gigante. Al final es lo que consigue, pero esa no es su intención. Y luego Marshall. Marshall es verdad que se merece ser uno de los más queridos. Se suele presentar como el hombre ideal y en muchos sentidos lo es, porque escucha, expresa sus emociones, es cariñoso, es bastante flexible con el tema de la masculinidad conocida socialmente, ¿no? En plan, no necesita demostrar constantemente su masculinidad, que es un macho, pero tampoco es perfecto. A veces da por hecho que Lily adaptará sus planes a los suyos. En muchos conflictos le cuesta entender las aspiraciones profesionales de ella, que es lo que estábamos comentando anteriormente. Y yo creo que no muchas veces se pone los pantalones, por así decirlo, en muchas situaciones. En plan, creo que en muchas situaciones Marshall no los afronta de cara, sino que
intenta esquivarlo, precisamente por esta personalidad tan poco desafiante. Y eso también forma parte de una conversación interesante. Incluso los personajes más sanos reproducen, a veces sin darse cuenta, expectativas de género aprendidas. Y quizá por esto Marshall resulta tan valioso, no porque sea impecable, sino porque demuestra que otra forma de masculinidad es posible y es totalmente válido. A mí me encanta Marshall, me parece un chico súper, adorable, y creo que sí hace el tándem perfecto con Lily y también con Ted. Y bueno, el amor romántico, según cómo conocí a vuestra madre, yo creo que tiene varias formas de leerlo. Creo que nos presenta muchas formas de amor, muchas relaciones. Por ejemplo, tenemos la de Marshall y Lily, que es el típico amor de toda la vida, de colegio, de universidad en este caso, desde muy jóvenes, que han crecido, han madurado juntos, han quemado etapas juntos, han visto madurar, crecer en el aspecto personal, pero también en el laboral, ¿no? Salir de la universidad, pasar de ser estudiantes a un primer trabajo, luego en el mismo trabajo aspirar y superarse. Yo creo que todos conocemos al menos una pareja que lleva muchísimo tiempo como ellos, se han quemado muchas etapas. Luego también tenemos el tema de Ted, por ejemplo, que es eso, muchas relaciones en distintos puntos de su vida, con diferentes chicas muy distintas entre sí, cada una tenía su forma también de ver el amor, de ver las situaciones. Y luego están también Barney y Robin, que finalmente se casan. O sea, es una pareja que ya se ha conocido en una parte madura, ya son adultos, ya tienen sus vidas bastante armadas, ¿no? Sobre todo las vidas laborales, cada uno está muy bien encaminado en sus trabajos, aunque finalmente no sabemos en qué trabaja Barney, pero tiene un buen puesto y poco a poco Robin va ascendiendo en su trabajo de periodista. Y finalmente se juntan, tienen sus idas y venidas y finalmente se casan. Luego, el amor no es para siempre. O sea, lo que uno piensa que es para siempre, finalmente no lo es. Eso también es otra forma en la que representan el amor. Está el amor de Marshall y Lily, que sí es para siempre, y el de Barney y Robin, que es totalmente también real. ¿Cuántas parejas no hemos conocido que han terminado su relación? Entonces yo creo que la lectura que nos quiere dar la serie es que no existe la persona indicada, no existe el destino, que sí, que también, porque toda la serie se trata de buscar a la mujer de Ted y que en realidad siempre ha estado ahí con el paraguas amarillo. En muchas situaciones han cruzado, simplemente no era el momento para ellos. Las señales del universo, el momento perfecto y demás, son ideas muy bonitas. Pero que al final lo que se arma una relación es la comunicación, el respeto, el ir creciendo juntos, el entender lo que la otra persona quiere y lo que no. Entonces, para mí, me gusta muchísimo la parte del destino con Ted y la madre, pero yo creo que también es construir algo, no es solo encontrar la media naranja, sino construir algo con otra persona que también decide construirlo. Así lo hicieron Marshall y Lily en la universidad, así lo hizo también Robin con Barney, y así lo hizo también Ted con la madre de los hijos, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Y esa diferencia cambia por completo la forma en la que podemos entender las relaciones románticas. Volver a ver How I Met Your Mother me ha recordado que es una serie que puede envejecer un poco mal, pero aún así sigue siendo muy importante, muy graciosa y te puedes sentir muy identificado con ella. Yo no necesito dejar de quererla para reconocer que algunas de sus bromas hoy me incomodan, bromas o situaciones. Tampoco necesito justificar todo lo que hace Ted o reírme de las ocurrencias de Barney para disfrutar de una historia que me ha acompañado desde mi adolescencia. Creo que esa es la magia de revisitar las obras que nos marcaron. No cambian ellas, sino que cambiamos nosotras. Y cuando eso ocurre, aparecen preguntas nuevas, matices que antes no veíamos y conversaciones que quizá hace 15 años ni siquiera estábamos teniendo. Porque mirar una serie con perspectiva feminista no consiste en buscar culpables o repartir etiquetas, sino en preguntarnos qué ideas sobre el amor, la masculinidad, las mujeres o las relaciones absorbimos sin darnos cuenta y cuáles queremos seguir llevando con nosotras y cuáles eliminar de nuestra vida. Y si una serie consigue que hoy tengamos esta conversación, es que tiene mucho que decir. Así que nada, gracias por acompañarme un episodio más de versión completa
Si os ha gustado este análisis, contadme qué otra película o serie os gustaría revisitar con los ojos de hoy. Nos escuchamos muy pronto. Gracias. Chao.